¿Qué tal? Esto es Subversión, un foro de opinión hecho por personas que, aunque no somos expertos en política, filosofía, historia y economía, nos ponemos a investigar para tratar de dar explicación a temas que posiblemente no son de interés de la raza, pero lo deberían de ser, y también a temas que están en boca de todos gracias a las redes sociales, siempre tratando de confrontar diferentes fuentes y puntos de vista para no quedarnos con una única versión de las cosas. Oye, Armando, ¿Qué pasó, siguiendo con pelado? estos temas Candentes. macabros, Macabrones. macabrones, candentes de la reforma electoral, pues toca hablar de los plurinominales, Ay, papá. y hablar de los plurinominales y específicamente hablar de los diputados plurinominales. Para mí, bueno, a mí me recuerda mucho a esa rola tan chidita de la verde Beat Symphony. Ah, Acá, una sensación, ándale. Ándale, Ay, esta rola güey. acá me deja una sensación acá agridulce, acá, porque como que democráticamente los quisieras querer, ¿verdad? Pero como que no se dejan querer los hijos de su perra, los hijos de perra, como que, o sea, como que dices tú, democráticamente debo de quererlos, pero hijos de su perrísima modern acá no se dejan, ¿verdad? O sea, y para muestra un botón, o sea, me estaba acordando precisamente, yo dije, ¿quién fue quien me está acordando de esta persona, actor político Paloma Sánchez, acá, diputada del PRI, que le increparon en San Lázaro acá, algunas personas que están afuera de San Lázaro cuando iban a votar por el tema de la reforma eléctrica, Sí. y que esta persona, este actor político, les dijo, no me importa, ni voy a buscar votos, soy pluri y a gusto. Sí. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que los plurinominales pues son cabildos, son lugares en el Congreso que se les da a los partidos en base a las votaciones que recibieron, y no son lugares que se les da por elección popular. O sea, entonces pues por eso esta persona dice, pues a mí me vale madre lo que diga la raza, yo no fui elegido por elección popular. Entonces, por eso digo, o sea, democráticamente uno los quisiera querer, pero no se dejan, Armando. Es que fíjate, güey, fíjate. A los pluris, en la actualidad, si tú le preguntas al pueblo raso, cabrón, la mayoría, güey, no los quiere. Pero ellos fueron necesarios en un momento histórico de la vida democrática de México, en donde sí estuvieron de acuerdo en que existieran los pluris. No sé si tú te sepas la historia o no, pero sí fue necesario que dentro de la democracia burguesa de México existiera esa figura de los plurinominales, que hoy es tan odiada, ¿sí? Sí, de hecho, es muy interesante. La historia está padre para quien le guste la historia. Somos materialistas Somos históricos. materialistas históricos. Te los voy a leer así rápida, lo más rápido que pueda, más o menos para darnos una idea de quiénes son estos actores políticos, por qué deberíamos de quererlos, pero no se dejan. Hay que recordar, por ejemplo, nos vamos a remontar a 1956. Obviamente había movimientos sociales muy importantes que estaban haciendo presión. Estábamos hablando de una época en la que el Estado era de un solo partido, era el PRI, no había otro. Hubo movimientos de los sindicatos del magisterio desde el 56 al 58 y luego los ferrocarrileros del 58 al 59, y por todas esas presiones el presidente López Mateos fue quien promulga la primera reforma el 22 de junio de 1963 para incorporar a la Constitución la figura de los diputados de partido. Los partidos minoritarios, tenían la opción de poner hasta 5 diputados de partido en caso de conseguir el 2.5% de votaciones.
Lamentablemente, pues esto en 10 años lo único que consiguió fue que llegara a 100 diputados de partido. O sea, como quiera no había no funcionó mucho para que hubiera pluralidad en el Congreso. Entonces lo que sucedió es de que Luis Echeverría promulgó otra reforma constitucional que pues bajó el porcentaje del 2.5 al 1.5% y movió la cantidad de diputados por partido de 20 a 25 diputados por partido. Lamentablemente pues esta reforma tampoco fue así como que no tuvo mucho efecto porque pues seguimos en una etapa de un estado de un solo partido. ¿La raza salió a protestar o qué? No, Lo mataban. No, pero fíjate, interesantemente llegamos precisamente a los años 70, como decía la puerta del Congreso, son los años 70 y ahí están los diputados de partido que no ganan nada. No, digo, a lo que voy es que llegamos a los años 70, donde, fíjate que aquí ese análisis que leí se me hizo, pues sí, hasta cierto punto, pues sí, y hasta cierto punto, pues también hay otros factores aparte de ese. Se buscaba institucionalizar a las organizaciones de izquierda en los 70s, ¿no? O sea, estábamos hablando de que había organizaciones de izquierda incluso armadas, como muchos banda seguramente no saben. Sí, banda, en los 70 había grupos guerrilleros, no nacieron en el 94 con los zapatistas. Desde los 70 había grupos guerrilleros. Estaba, por ejemplo, la Liga 23 de septiembre. La Liga 23 de septiembre fue uno de ellos. De hecho, estaba el Frente Revolucionario Armado del Pueblo y los movimientos guerrilleros de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas. Entonces, pues entre que se buscaba institucionalizar esos movimientos de izquierda, como que a su vez sucedió que en las elecciones a presidente, donde queda como presidente López Portillo, resultó que fue el único candidato que había a la presidencia y que dijeron, vergas, esto es una dictadura de partido. más clara que nada, porque ahora sí no había ni un solo candidato aparte de López Portillo. Del PRI. En el 77 se promulgaron leyes promovidas por Jesús Reyes Heroles. Que es una fichita muy interesante en la historia de la política electoral, de las decisiones electorales, que luego hablaremos de él. Exactamente. Y fue cuando se hizo la reforma, por primera vez se hizo la reforma y en la que se les reconoce ahora como diputados de representación proporcional, o sea, ya de representación proporcional a los diputados que eran de partido, y se modifica para que haya 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. O sea, aquí es donde se crea la figura del plurinominal. Antes eran los diputados de partido, porque antes no existían diputados. Con López Mateos se crean los diputados de partido, y ahora en el 77 están los diputados de partido, que son 300, se sube a 300 la cantidad, y se crean 100 diputados proporcionales, que son lo que ahora conocemos como los plurinominales. Luego con Miguel de la Madrid es cuando se modifica la cantidad de diputados proporcionales de los 100 a 200, que es como está hasta la fecha, ¿no? 300 diputados de partido, que son los diputados elegidos democráticamente, y 200 diputados proporcionales, que ahora son los diputados plurinominales, perdón. Y luego llega, ¿quién cree? El imbecilón, no, digo, estupidín de Ernesto Zedillo. ¿Quién es la persona que se le ocurre la increíble decisión de legislar para que hubiera senadores de representación proporcional, que son los senadores plurinominales? Qué pendejazo, güey. Que es algo que no tiene sentido. Ahorita vamos a hablar de por qué no tiene sentido, pero gracias a Camaradín, que hace poco estuvo un saludo, nos vimos en Madrid
y no me saludaste. Hace poco hablábamos de él, ¿te acuerdas? Sí, cuando hablamos de que estuvo en Madrid, Sí. estuvo en Madrid, él fue el que se le ocurrió la grandísima idea de legislar la posibilidad de que hubiera senadores O sea, pero no mames, plurinominales. güey, o sea, diputados está bien, güey, porque es acá, pues para el pueblo, ¿no? Aunque bueno, esta señora Paloma, bueno, ya nos dejó claro que el pueblo le vale madre, ¿no? Pero senadores, güey, pues si el senador representa acá, a la administración del estado, güey. Sí, exactamente, o sea, pero de hecho, sí, de hecho, ahorita vamos a hablar de los senadores, o sea, por lo que acabas de decir pero bueno, sí. O sea, del tema del tema de los senadores pluris, pero estamos diciendo que Cedillo se le ocurrió la idea. A él se le ocurrió la magnífica idea de hacer eso. Aquí lo importante es ¿por qué estamos mencionando el tema de los pluris? ¿Por qué estamos mencionando que es una sinfonía agridulce? ¿Por qué estamos mencionando que Paloma Sánchez, ¿no? Sí, la señora esta. ¿Por qué estamos mencionando que Paloma Sánchez nos hace cuestionarnos el amor que sentimos por ellos? ¿Por qué hablamos de la historia de los diputados? ¿Cómo se crean los diputados y cómo nacen los plurinominales? Porque pues precisamente una de las reformas, la reforma al artículo 52 de esta reforma electoral propone reducir a 300 el número de diputados, los cuales serían electos mediante el sistema de listas de regiones votadas en circunscripción. Ya lo dijiste tú porque ya pues plurinominales. O sea, y votados por elección popular, obviamente. O sea, entonces planea eliminar los plurinominales, los que se les da un curul por bellos y hermosos, por bellos y hermosos y prosaicos como esta Paloma Sánchez o cómo se llama. Paloma, como te apellido. No me acuerdo cómo se apellida. Y pues, ok, entonces estábamos hablando de los senadores, de los diputados, el tema, hablamos ya de la historia de los diputados, cómo nacen los diputados en primera instancia, luego los plurinominales, y luego hablamos de que gracias a Cedillo y sus grandes ganas de, pues de mamar más dinero, propone la iniciativa de los diputados de los senadores proporcionales, que pues ahora son los senadores plurinominales, ¿no? O sea, aquí es donde, pues es importante, hacías tú el comentario de que, pues no tenía sentido, o sea, me comentabas tras bambalinas en backstage, que no tenía sentido, porque pues los senadores lo único que hacen es interceden o ven por el pacto federal que hay entre los estados, entre los estados y la federación, ¿no? El pacto federal que hay entre ellos, ¿no? Ajá, sí. O sea, ven por la administración de los estados. Y sí, como dices tú, o sea, no tiene ningún sentido tener a cientos de plurinominales en el Senado. ¿Por qué estoy hablando? Voy a tomar palabras de otro analista que leí su análisis de la reforma, que es Violeta Vázquez Rojas. Y dice, porque el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, como decías tú, no representa al pueblo. El Senado representa el pacto federal de los estados. En ese pacto sí tiene sentido tener la representación de los estados, tener como de hecho porque la reforma habla de 3 senadores por estado al final, tener 2 senadores por estado por elección directa, y quizá podemos conceder el tener un senador que represente a las minorías, o sea, 2 senadores electos y a lo mejor un pluri, como quien dice, alguien
que represente a las minorías a tener 3 senadores, como lo promulga esta reforma de que sean 3 senadores por estado, va, ahí está bien. Pero ya tener representación proporcional en el Senado, pues no tiene sentido, o sea, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿a quién van a representar proporcionalmente esos senadores? A nadie, o sea, ¿a qué minoría van a representar si esos senadores, pues realmente lo que representan es al Estado? O sea, no representan proporcionalmente al Estado, porque pues el Estado es el Estado, o sea, no es una figura, no es una Sí, o figura sea, como la población. No la población, No, o los sea, ciudadanos, sí. una figura abstracta en el Estado. Sí, sí, ajá. Entonces, por lo mismo, pues, en el tema, al menos en lo personal, yo considero que tú estarás de acuerdo conmigo. El tema de la desaparición de los senadores pluris, pues, no hay mucha objeción, ¿no? O sea, porque realmente, no, Pues no debería de haber. no es necesario tener tantos senadores. No es necesario tener tantos senadores y ellos, pues, lo único que representan es el pacto federal que se tiene, ¿no? Así es. Pero Y, en cuanto a los... y esto es porque el artículo 56 es el que habla de... Se considera la reducción del número de integrantes del Senado de la República pasando de los 128 que hay ahorita, que actualmente se tiene, a 96. Que 96, pues si tú haces las cuentas, 3 por 32, que son los estados de la República, da 96. Ajá. O sea, lo que busca la reforma, la actual reforma electoral que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es que precisamente queden 3 senadores por estado. ¿Por qué? Porque pues realmente los demás senadores no se necesitan. No, y es que realmente tan así no se necesitan porque es un absurdo. Entonces, realmente no quieren que se... o sea, no quieren que la reforma pase así de plano. O sea, ¿por qué seguir manteniendo ese aparato burocrático de más senadores? Sí. Por eso es esto lo de quererse ahorrar dinero, porque usted ahorra dinero en su bolsillo para su economía cuando no puede gastar en algo que realmente es un lujo, y tener más senadores es un lujo y los estamos transportando a un nivel de estado. Es algo de sentido común, ¿sí? O sea, no podemos tener tantos senadores porque son innecesarios. Y, o sea, entonces aquí, raza banda, sí queremos hacer mención y hacer hincapié en esto porque, o sea, como han estado viendo digo, si ya tuvieron la oportunidad de ver los anteriores videos, lo que estamos haciendo es un análisis lo más directo, lo más concreto, lo más textual posible de lo que se está formulando en esta reforma electoral, y diciendo las cosas de la manera más sincera, sin sesgos de nada, o sea, sin ningún tipo de manipulación de sí, nosotros no nos patrocina ningún partido político por ni parte nada de nadie, no, o sea, simplemente diciendo las cosas como son. Entonces, pues realmente, por ejemplo, en esta propuesta de la reforma a estos artículos que mencionábamos 41 y al otro. Al 56, ¿no? 56. Este es el 56. Pues lo que estamos buscando es decir, o sea, hablar de lo que dice el texto y analizarlo y ver, por ejemplo, en el tema de los senadores, yo creo que es algo que, banda, si ustedes lo pudieran analizar, pues es algo demasiado lógico y congruente, o sea, no se necesita tantos senadores porque pues realmente con los senadores de elección popular, salvo uno adicional a ese, si se quisiera meter un pluri,
ay, queda y para representar a la minoría, porque resulta que la elección popular pues solo refleja a la mayoría y por lo mismo el pluri va a representar a la minoría. Es válido, pero pues al final hay que recordar que el Senado representa a los estados, en donde sí podríamos decir que pudiera llevarse un análisis en mesa de diálogo, a lo mejor es el tema de desaparecer a los diputados plurinominales, porque pues el diputado pues no solo representa el distrito, representa a la población, ¿no? O sea, y sí es importante, y aquí sí quiero hacer un comentario abogando incluso a un comentario que tú hiciste anteriormente, Armando, cuando hablamos en el video que les invitamos a ver de la reforma a la Guardia Nacional. El tema el tema o lo importante de que existan en el Congreso representación de todas las, de todos los, de todos, o sea, no solo de los partidos más fuertes que consiguieron la mayor votación, sino en el caso de los plurinominales que representen o que se le dé un curul a los partidos de minoría que consiguieron el mínimo en los votos, es importante. ¿Por qué? Porque haciendo referencia a lo que mencionaste en el tema de la Guardia Nacional, ¿qué Congreso le queremos dejar en esta política, en este sistema político pendular que tenemos en América Latina? ¿Qué Congreso le queremos dejar cuando en el péndulo pudiera llegar Lo que le llaman la derecha. la derecha a gobernar si le eliminas ese contrapeso de los plurinominales y dejas que una mayoría en el poder sea la única que represente los intereses de esa mayoría, sin dejar ese contrapeso de esas minorías en el Congreso? O sea, entonces aquí, o sea, es importante por dos razones muy importantes. Una, en primera instancia, porque pues al final estamos hablando de la representación directa del pueblo, y en segunda instancia estamos hablando de qué armas le puedes dejar a quien en el péndulo pueda venir después, así como lo que hablamos de la Guardia Nacional, para tomar el Congreso. Pero fíjate, te voy a comentar algo así bien rápido. ¿Sabes cuál es el sentir de la banda, de la raza, del proletariado, de uno mismo? ¿Sabes qué es lo peor del caso? De que uno cree que un diputado lo represente, güey. Eso es... Obviamente, sí, ahí estamos hablando, es un tema aparte que pues definitivamente... Pero nosotros estamos encargando aquí, o sea, obviamente que nosotros estamos analizando el tema. Y tiene toda la razón. Y raza, les prometemos, les juramos, en este momento acá nos estamos cortando las manos con galletas de animalitos. Estamos haciendo un pacto de sangre para jurarles que les vamos a traer el tema de la democracia, donde vamos a hablar de todo eso y más. Pero ese tema que estás hablando es muy importante, definitivamente. Pero bueno, pero estamos analizando el tema, o sea, pero volviendo al tema, o sea, es que no manches, no, o sea, realmente el INE, o sea, perdóname, más bien reajustando todo, la reforma que está proponiendo este hombre, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, realmente está está poniendo las cosas en el sentido de que, bueno, güey, o sea, también le está abriendo el camino a lo que le llaman la derecha, ¿verdad? Para si el péndulo llegara a girar del lado del lado de la derecha. Ojo, hay que aclarar. Bueno, a lo mejor nos faltó aclarar. En el tema el tema que hablamos de la Guardia Nacional, hablamos en general de la reforma, en general. En ese tema, yo me refiero única y específicamente en ese punto, como lo platicamos, por ejemplo, en el tema del presupuesto de los partidos, de que habría que haber algún tipo de candados en ese tema para, por ejemplo, las barrabasadas
de Claudio X y cosas de esas, ¿verdad? O que, por ejemplo, hablamos en ese momento también de cosas que podrían anexársele a la reforma, como el tema de las redes sociales. En este momento, en este punto, lo que yo me refería era precisamente al tema en específico de los diputados plurinominales, tener esa reserva de analizar bien el tema por el hecho del péndulo que se da mucho en América Latina, en específico en ese tema, no generalizándolo a toda la reforma, sino en específico ese tema, muy diferente al tema de la reforma. Sí, claro. Sí, sí, de que se está, sí. O sea, lo que pasa es de que, fíjate. Es más bien un análisis más concreto en ese tema. En ese tema, sí. Es que, fíjate, lo que Andrés Manuel López Obrador te está dando son como que una medicina para la democracia que necesitamos, ¿verdad? Ya lo que viene después, que si la derecha, que si la izquierda, que si cómo ve el pueblo realmente, que si realmente se siente representado, ¿no? Bueno, pero realmente él te está diciendo, mira, güey, yo te traigo como que la solución, güey, para no gastar tanto, yo te traigo la solución, güey, para que sea una manera más democrática de que el pueblo realmente participe en las urnas para todo, cabrón. Porque yo me acuerdo que decían de hermano, pues, este güey para todo quiere hacer consultas. Pues está bien, ¿no? Pues de hecho, ese es el tema, o sea, ese es un tema muy interesante, de hecho, o sea, obviamente el comentario que yo estaba haciendo también es muy importante que también lo aclare yo, o sea, sobre el tema de los plurinominales, pues hablando de la democracia actual que existe en México, ¿no? O sea, yo me pregunto a mí que si es para mí esta democracia que actualmente existe en México es la democracia representativa. ¿Es la mejor? Pues no. O sea, en lo personal, yo podría decir que no. En algún momento, cuando hablemos de la democracia, podré yo explayarme más en por qué para mí no lo es, ¿verdad? Y efectivamente es como estaban mencionando. Eso es exactamente lo que dices, Armando, la de las consultas, que ha sido muy criticado, haciendo alusión de nuevo al compañero de borracheras que es mala copa, se guacalea y siempre amanece orinado y cagado en los calzones. Y se la hace de pedo a todos. Como es Jacobo Wong. No, digo, haciendo alusión a eso, es de las personas que decían, güey, ¿para qué las consultas? ¿Qué tanto? Si tú estás en ese puesto, ¿para qué tienes que preguntarle a la gente si quieres meter o no a la cárcel a un expresidente? Mételo a la cárcel y ya, se supone que tú para eso estás ahí. O sea, es increíble que es gente que de entrada. Sí, de entrada. Pero digo, que es gente que critique y que diga que la esta reforma está atentando contra la democracia, cuando ellos no se den cuenta de que una de las formas más básicas, se podría decir que más antiguas, sí, de la democracia clásica griega, eran las consultas populares. O sea, era precisamente eso, era que el pueblo, que la gente se involucrara en las decisiones que se iban a tomar. Que mientras más involucres a la gente, más lo vuelves un actor político y menos lo vuelves un simple espectador. Más se dan cuenta de que el político no es el que se elige y que es el experto y que él es el único que puede hablar de política, porque ellos no saben de política y menos ven las cosas así y más ven como que ellos son parte de la política y por eso tienen que estar al tanto de lo que sucede en el país. O sea, yo creo que el que critica cualquier persona que critique, y me atrevo a decirlo así, cualquier persona que critique una consulta popular, no se podría decir que es una persona demócrata. ¿Demócrata? ¿O una persona que esté a favor de la democracia? Pues no sé, ese güey del Wong que se imagine que allá en la antigua Grecia había Ines o qué onda, güey. Y otra cosa, güey. No, yo creo que él se fue varios siglos adelante y el vato, pues como todos están casados con
con lo que la élite política te vendió, ¿no? Que debe haber una élite política que, porque el pueblo, la gente no sabe de política, no lo entiende, no lo vive, no se dedica a eso y por lo mismo no debe ser partícipe de eso. Hay que entender una cosa, hay algo muy interesante, lo vamos a, y lo voy a decir ahorita rápido porque no quiero que se me vaya, porque se me han ido muchas cosas, raza. No quiero que se me vaya, lo voy a decir ahorita rápido y lo vamos a tratar más a fondo, completamente mediante una autopsia en el video que le subamos de la democracia. Pero algo muy importante, no hay que confundir la palabra democracia, que es el gobierno del pueblo. El gobierno del pueblo es precisamente eso, el poder en el pueblo. Lamentablemente, la democracia representativa lo que nos enseña es el poder que el pueblo da a alguien para que lo ejerza, cuando la democracia no es delegar el poder, es ejercer el poder, que el pueblo ejerce el poder. Entonces, es algo muy importante en la democracia. No es el derecho al voto, es el derecho a ejercer el poder. No es el derecho de votar por alguien que ejerce el poder, es el derecho de ejercer uno el poder. Entonces, ahí hay un punto muy importante que es básico en la democracia clásica, en la democracia elemental, en la más antigua, en la más añeja, en donde nace el término de democracia, que lamentablemente nosotros ya no nos tocó vivirlo ni nos tocó conocerlo, que es el que no se trata del derecho a votar, se trata del derecho a ejercer el poder, que son dos cosas muy distintas. Es correcto. Entonces, güey, es más, mejor escúchenos en el siguiente episodio y ahí le seguimos la última y nos vamos. Seguimos con más, raza. Beer Sweet, ¿cómo se? Plurinominales. Yeah. Y así es, raza, así terminamos esta intervención, estas intervenciones, esta intervención de este subpodcast, subversión. Así es, raza. Entonces, no se olviden de estarnos frecuentando como lo que somos, como raza, porque si no, no son raza y se olvidan de la banda. No se olviden de la banda, no se olviden de la raza. Ya saben que, por ejemplo, estamos en pues los canales habituales, que es YouTube y Google Podcast y Spotify. En los tres canales estamos como Subversión, S mayúscula, U, espacio, B labial, espacio, versión con acento en la O, en los tres canales. Redes sociales, nuestras redes sociales son Instagram y Facebook, Subversión Podcast, todo de corrido en minúsculas, Subversión Podcast, para que puedan también seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí estaríamos vamos a estar publicando pues cada nuevo video que carguemos, cada nuevo video que carguemos a nuestro canal. Además de pues algunos videos cortos o algunos datos relacionados con lo que grabemos también. Pues síganos en nuestro canal y esperamos no solo que nos escuchen, ya saben, darle like, darle campanita para que les lleguen las notificaciones y lo más importante, pues esperamos sus comentarios, porque pues como les hemos comentado en todas las intervenciones que hemos tenido, este es un foro para ustedes y pues para que comenten y que se haga el cotorreo machín, macizo. Es esencial. Ya, bebés. Hasta la próxima. Yeah.